amigos, ¿cómo están? Nuevamente yo por aquí en cuarentena. Hoy les vengo a hablar sobre un tema que me apasiona mucho y que quisiera que ustedes también le entraran, leyeran y tal. ¿Cómo aprendí a entender poesía? Y por entender quiero también referirme a disfrutar de la poesía. Antes de comenzar quiero darles las gracias por estarme viendo, por invertir su tiempo en un video mío. Y también quería pedirles que si les gusta el video, por favor le dejen un me gusta, un comentario. Me encantaría leer qué piensan ustedes de la poesía. ¿Qué es poesía? Bien, esto es un término muy amplio, muy difícil de definir, como todo en el arte, diría yo. Poesía básicamente es un texto que se caracteriza por utilizar distintas técnicas para hacerlo bello, para hacerlo estético, y los temas de la poesía son variados, eso lo veremos en el camino, pero básicamente es eso, el texto en lenguaje figurado para hacerlo estético, bello. Hablemos del concepto de la poesía. La poesía como tal es la deconstrucción del pensamiento, desde mi punto de vista, por supuesto. ¿Por qué la deconstrucción? Porque nuestro cerebro él está siempre en constante trabajo de codificación de la realidad. Es decir, de que sepamos que en el cielo sale el sol y en el mar están los peces. Sin embargo, en la poesía esto cambia radicalmente y por eso podríamos llegar a pensar que son textos tan difíciles y tan difíciles de comprender. En la poesía ocurre una de las muchas características del lenguaje figurado, que es con el que se habla en la poesía, o del lenguaje o la lengua con la connotación de las palabras y no la denotación, es que ocurre la sinestesia. Por ejemplo, en la realidad nosotros sabemos que solo podemos percibir colores a través de la vista o podemos percibir sabores a través del gusto, sonidos a través del oído. En la poesía todo esto se va a deconstruir, todo va a ser posible, por decirlo así. Va a haber una infinitud de posibilidades, como por ejemplo que a través de la vista se puedan percibir sonidos, a través del gusto se puedan percibir el tacto, entre muchas otras cosas. Entonces este es uno yo diría que el concepto básico de lo que es poesía y de por qué a algunos se nos hace tan difícil. ¿Desde cuándo tenemos relación con la poesía? Bueno, pues esto es muy interesante porque a pesar de que en esta época del siglo XXI, en la vida cotidiana no tenemos tanta relación con este tipo de textos, nosotros hemos estado vinculados a la poesía desde tiempos inmemoriales. Los primeros textos datan de 2600 a.C. Estaban escritos con caracteres cuneiformes, es decir, estas piedras donde se calcaban formas, figuras, se escribía así, ¿no? Lo que hoy viene siendo el papel, antes era una piedra con la que se picaba, etc. Bueno, esos son de los egipcios. Originalmente la poesía estaba muy vinculada al rito, a la ritualidad, para alabar a los dioses. En lo sucesivo, como avanza la historia, va cambiando y llegamos, por ejemplo, hasta Nicanor Parra, que es el creador de la antipoesía. ¿Cómo ha variado la poesía a través del tiempo? Como ya les comenté, antes era un texto meramente ritual, antes de Cristo, pero luego tenemos los textos, por ejemplo, de Homero, que son la Odisea y la Ilíada, que son textos épicos, hablan de la aventura de un héroe, de las guerras, de cómo estábamos vinculados con los dioses griegos, etc. Son textos literarios, pero estos textos, en principio orales, eran poesía, estaban dichos en verso, tenían rima para que fuesen más fáciles de aprender y que los poetas o los rapsodas pudieran ir de pueblo en pueblo cantándolos, por eso el ritmo y la rima. Sin embargo, ha ido variando muchísimo la poesía y podemos decir que ya nadie va de pueblo en pueblo cantándola, pero sí en el transcurrir de los siglos, por ejemplo, se siguió manteniendo la estructura métrica y rítmica de la poesía. A finales de 1890, un poeta que se llama Walt Whitman crea el verso libre.
o por lo menos así está dicho en la historia. El verso libre es esto que está más vinculado al lenguaje figurado, a la profundidad, que a la estructura, es decir, tiene más fondo que forma. Sin embargo, ambos tipos de textos poéticos son igual de ricos, tienen sus características distintas, pero varía básicamente en el hecho de que el texto métrico tiene una cierta cantidad de sílabas por verso y luego una cierta cantidad de versos por estrofas. Hay infinidad de tipos de sílabas y de rimas también. Tenemos la rima asonante y la rima consonante, que lo veremos más adelante. Bien, esto básicamente es algunas de las variantes de la poesía en cuanto a forma y fondo. ¿Cómo fue mi experiencia para acercarme al texto poético? Chicos, a las personas que nos gustan la poesía como tal, este tipo de texto, no nacemos leyendo poesía, por ejemplo. No, sino que llega un momento en el que te das cuenta de que no puedes estarte limitando a los gustos y a los placeres de la vida. Por ejemplo, ¿quién se imagina su vida sin escuchar música? Nadie, ¿verdad? Cualquier tipo de música, desde reggaetón hasta Beethoven, necesariamente es como una necesidad de la condición humana tener que escuchar música. Bueno, así mismo deberían ser el resto de las artes, deberían ser lo mismo. Ver películas, ver pinturas, descifrarlas, leer libros, leer poesía, debiera ser lo mismo a lo mismo voy, de construirnos y poder salir de los límites. Yo me acerqué a la poesía a través de mi carrera, con una profesora que me enseñó cómo estudiarla, porque al principio sí que me gustaba mucho el tipo de texto, pero pues no entendía nada. Y les confieso algo, sigo sin entender el 90% de las cosas que leo, pero lo importante es seguir leyéndolo para ir descifrando eso. Sí, llegué a la poesía por una materia y ahora vamos a la teoría. ¿Cómo leer poesía? Hay muchas teorías de cómo leer poesía, de cómo acercarse al texto poético, pero la idea que quiero dejar en este video es que no tienes que saber ninguna teoría, no tienes que saber de dónde vino la poesía, desde cuándo tenemos poesía, desde cuándo estamos vinculadas con ella o sus variantes. No tienes que saber el tipo de rima ni el tipo de métrica que tiene para disfrutar de la poesía, y eso es lo bello de ese texto. Les quiero mostrar, hay una forma de entender poesía cuando nosotros no sabemos o no le encontramos el hilo a lo que nos está hablando el poeta, y es los núcleos temáticos. No recuerdo bien cómo se llama la teoría, pero es básico. Les voy a leer un texto y vamos a ir viendo cuáles son los núcleos temáticos de ese tema. De los núcleos temáticos vamos a leer un fragmento del poema El deslumbrante mar que nos hizo, de Manuel Orestes Nieto, un poeta panameño muy bueno. En el deslumbrante mar que nos hizo, en la evaporación que se levanta, en la túnica plateada de las olas, en las aguas tibias, donde los cardúmenes nadan en una estelar sincronía dentro de nuestro corazón, en la angostura, donde se pulen las piedras, en el vaivén de los siglos y emergen las aguamarinas, tallamos el memorial de este océano salobre y de los que supieron empinarse, hasta alcanzar la resonancia del amor y el crepitar del coraje. Bien, núcleos temáticos que yo pude ver, ustedes verán otros, porque la poesía tiene esa característica que según tus circunstancias, según tu tiempo, según tu vivencia, va a cambiar el texto, aunque sea el mismo texto el que yo esté leyendo y el que tú estés leyendo. Bien, el núcleo temático del agua es cuando él menciona el mar, el océano. Núcleo temático de los elementos en el agua, los cardúmenes, las aguamarinas, las piedras. Las percepciones, que este me gustó muchísimo. Él habla de tibio, de resonancia, de angostura. Luego habla de sentimientos, que vendría a ser otro núcleo temático, y menciona el coraje y el amor. Y mi favorito de todos, que es el tiempo, cuando habla de los siglos, del memorial y la sincronía. ¿Cómo saber cuáles son los núcleos temáticos? Son palabras que tienen que ver. Por ejemplo, en el del tiempo, el tiempo nosotros podemos percibirlo sincrónico o asincrónico. Podemos estudiarlo también de esa manera. La memoria, que tiene que ver con el tiempo pasado,
También es una forma de percepción del tiempo, donde se guardan los recuerdos, donde se guarda el pasado. Y los siglos es una forma de medición. Como ven, todas estas palabras están estrechamente vinculadas con el concepto de tiempo y por eso el tiempo vendría a ser su núcleo temático. Bien, espero que les guste, que les ayude esta teoría y que les haga entender que hay distintas formas de acercarse al texto. Algunas recomendaciones de poetas. He elegido estos porque me parecen poetas muy distintos en cuanto a los temas que tocan en su poesía. Primero que nada, Manuel Orestes Nieto, que ya lo vimos. Este es un gran poeta, me gusta mucho porque es una poesía a la que te puedes acercar fácilmente. No por eso quiere decir que es fácil, es muy profunda, muy entrañable y tiene que ver con la condición de nuestro país de estar rodeados de dos mares. No tienen idea cómo eso nos condiciona geográficamente, culturalmente y desde todos los puntos de vista. Y don Manuel Orestes Nieto nos lo platica aquí, al igual que la narración de la vida de alguien, de esas preguntas existenciales que nos hacemos y nos complican la existencia, pero a la vez nos agradan. Luego tenemos a Sor Juana Inés de la Cruz. Es una poeta del siglo XVII. Esta sí es un poco más difícil porque Sor Juana fue una mujer muy estudiada. Lo impactante de su poesía y de su vida es que habla de la condición de la mujer en una época en la que si estudiabas podrías ser quemada en la hoguera. Ella fue monja, para poder estudiar tuvo que convertirse en monja y vivió muchas cosas, leyó muchos libros, a través de la religión pudo acercarse a ellos y nos los va a explicar en sus libros. Yo tengo Primero Sueño, que es uno de sus escritos más importantes, los invito a que se acerquen a él. Una poeta más contemporánea, también mujer y que me encanta, es Paula Bonet. Ella es colombiana, es una poesía completamente distinta, es una poesía más cotidiana, que tiene que ver con las cosas que percibimos y con las percepciones en sentido figurado. Si quieren acercarse a una poeta más fácil de llegarle, para poder comprender de lo que nos habla, les recomiendo que lean a Paula Bonet sin duda. Luego vamos a una poesía más, yo diría la poesía de la razón, que es Jorge Luis Borges. Borges habla también de la condición humana, pero desde la razón. Ahora, por último, tenemos a César Vallejo, que igualmente habla de la condición humana, pero desde la trágica condición humana. Nuestros errores, nuestros sentimientos, nuestros odios, nuestras tragedias humanas, cómo nos hemos equivocado como seres pensantes, pero también de nuestras bondades. Yo les recomiendo que se lean el poema a los heraldos del mal, si no me equivoco, o los heraldos, pongan los heraldos y se deleiten con él. Bueno amigos, espero que les haya gustado, si han llegado hasta aquí. Sinceramente lo único que espero es haberles dejado una luz dentro de ustedes que los llame y los haga acercarse a la poesía, así como se acercan a otras cosas como la música. Créanme que no se van a arrepentir porque se van a sentir identificados, van a sentir que aquellos poetas hablan de lo mismo que ustedes sienten, pero que muchas veces nosotros no nos sentimos seguros de explicar al mundo. Así que pues eso básicamente y muchas gracias. Hasta luego.